En el video anterior, vimos dos métodos diferentes para formar un epóxido a partir de un alqueno. El primer método fue agregar un peroxiácido. El segundo método fue primero formar una alohidrina usando bromo en agua y después usar hidróxido de sodio para comenzar una síntesis de Williamson intramolecular para formar nuestro epóxido. En este video veremos la estereoquímica de la formación de epóxidos con cualquiera de estas dos reacciones. Si comenzamos con un alqueno cis, en el que nuestros hidrógenos se encuentran en el mismo lado del doble enlace, o los grupos R están en el mismo lado del doble enlace, en el producto los grupos R van a seguir estando en la misma posición donde el doble enlace se encontraba. Si observamos un alqueno trans, y sabemos que es trans porque mis hidrógenos están en lados opuestos, o los grupos R están en lados opuestos del doble enlace, y en el producto los grupos R van a seguir estando en lados opuestos con respecto al lugar en donde se encontraba el doble enlace. Así que vamos a ver la reacción junto con su estereoquímica. Entonces, si comienzo con un alqueno y voy a poner un grupo metilo aquí y voy a colocar un grupo etilo aquí y voy a tener mis hidrógenos así. Si hago reaccionar este alqueno con cualquiera de los dos reactivos, y solo voy a escribir un símbolo de idem aquí, entonces cualquiera de los dos reactivos van a darme el mismo producto. Si pienso en la formación de un epóxido, entonces sé que voy a formar un epóxido y sé que necesito tener esos grupos R en lados opuestos del lugar en donde estaba el doble enlace. Entonces un producto posible sería tener el grupo etilo saliendo del plano hacia mí y por lo tanto el grupo metilo estaría saliendo del plano lejos de mí así. Si este es mi producto, en este carbono de la izquierda debo tener mi hidrógeno saliendo del plano lejos de mí, y en este carbono de la derecha debo tener mi hidrógeno saliendo del plano hacia mí así, por lo que ese es un posible producto. Y podría también dibujar otro producto en el que mis grupos R estén en lados opuestos del lugar donde se encontraba el doble enlace. Entonces podría tener el grupo etilo saliendo del plano lejos de mí en el carbono de la izquierda, y por lo tanto tendría el grupo metilo saliendo del plano hacia mí en el carbono de la derecha así. Y entonces esto tendría un hidrógeno saliendo del plano hacia mí, y luego este carbono tendría un hidrógeno saliendo del plano lejos de mí así. Entonces tengo dos posibles productos y estas dos moléculas son enantioméricas, la una de la otra. Así que estaríamos creando una mezcla racémica, 50% de un enantiómero y 50% del otro, ya que esta reacción crea dos centros quirales nuevos. Entonces, si observo esta molécula, estos dos carbonos son centros quirales, por lo que hay estereoquímica en ambos carbonos. Así que cuando dibujas los enantiómeros, si comenzamos con esta molécula de la izquierda, tengo mi grupo etilo
saliendo del plano hacia mí, y todo lo que hay que hacer es revertir la configuración absoluta para lograr que el grupo etilo salga del plano lejos de mí para obtener el enantiómero de la derecha. Si vemos el centro quiral de este lado, tengo mi grupo metilo saliendo del plano lejos de mí y todo lo que tengo que hacer es revertir la configuración absoluta y así tener el grupo metilo saliendo del plano hacia mí. Así que estos dos son enantiómeros el uno del otro. Y veamos ahora el detalle de la formación de estos dos enantiómeros y después los nombraremos utilizando estereoquímica. Entonces, si empezamos con este alqueno de la izquierda, si empezamos con ese alqueno y pensamos en estos dos carbonos tienen hibridación sp2, es decir, que la molécula es plana en estos dos carbonos. Entonces, puedo pensar en este alqueno como una molécula plana en esos dos carbonos. Así que voy a dibujar la molécula aquí. Pondré el grupo metilo aquí en la izquierda y el hidrógeno aquí. Y luego voy a tener un hidrógeno aquí y un grupo etilo así. Entonces, es la misma molécula. Es la misma molécula que esta otra de la izquierda, pero la giré un poco. Y ahora sé que esos dos carbonos en ambos lados del doble enlace tienen hibridación sp2. Es decir, que esa porción de la molécula es plana. Entonces puedo pensar en esa porción de la molécula como plana y por lo tanto puedo pensar en que el oxígeno se añadirá en cualquiera de los dos lados del plano. Bien, entonces el oxígeno se puede añadir en la parte de arriba del plano o en la parte de abajo del plano. Así que vamos a dibujar las resultantes de añadir el oxígeno de un lado o del otro. Entonces, del lado izquierdo, voy a pensar en lo que le ocurre a la molécula cuando el oxígeno se une a la parte superior del plano. Entonces, si el oxígeno se añade a la parte superior del plano, voy a conservar el grupo metilo y el grupo etilo en lados opuestos del lugar donde se encontraba el doble enlace. Y por lo tanto, los dos hidrógenos también van a estar en lados opuestos del lugar donde se encontraba el doble enlace. Y voy a mostrar el oxígeno unido a la parte superior del plano. Entonces, mi epóxido quedaría así. Entonces, esa es una posible manera de formar un epóxido. Así que ahora pensemos cómo se vería el epóxido si el oxígeno se uniera a la parte inferior del plano. Entonces, si el oxígeno se uniera a la parte inferior del plano, una vez más tenemos que pensar en conservar el grupo metilo y el grupo etilo en lados opuestos del lugar donde se encontraba el doble enlace. Y los hidrógenos también van a estar en lados opuestos del lugar donde se encontraba el doble enlace, así. Y luego vamos a mostrar el oxígeno unido a la parte inferior del plano para la formación del epóxido. Entonces nuestro epóxido se vería así. Estos son mis dos posibles productos y estos son enantiómeros el uno del otro, pero es difícil apreciarlo en los dibujos que acabamos de hacer. Así que veamos si le podemos dar otra perspectiva a nuestros epóxidos. Voy a pretender que mis ojos
están aquí y que observo a la molécula del epóxido desde aquí. Entonces, si observo este epóxido, puedo volver a dibujar mi epóxido aquí. Voy a colocar esa porción de la molécula así. Ahora, si la observo de esta manera, entonces voy a ver primero el carbono del lado izquierdo, que sería este carbono de aquí, y puedo ver que hay un grupo etilo saliendo del plano hacia mí. Así que voy a dibujar un grupo etilo saliendo del plano hacia mí, y puedo ver que hay un hidrógeno saliendo del plano lejos de mí. Espero que sea evidente que este hidrógeno está saliendo del plano lejos de mí y que pueda hacer así su representación. Así que pondré unas líneas aquí que muestran el hidrógeno lejos de mí, y ahora vamos a ver el carbono del lado derecho. Este carbono del otro lado aquí, esta vez puedo ver que el hidrógeno está saliendo del plano hacia mí, así que voy a dibujar al hidrógeno saliendo del plano hacia mí así, y por lo tanto este grupo metilo de aquí, que está saliendo del plano lejos de mí, voy a dibujar a ese grupo metilo saliendo lejos de mí así. Entonces, ese es uno de los enantiómeros, y ahora vamos a volver a dibujar la molécula de la derecha. De nuevo, si observo al epóxido así, ¿qué veo? Pues vería al epóxido como si estuviera de cabeza. Entonces, el oxígeno estaría aquí abajo. Y puedo ver que, si observo al carbono de la izquierda desde mi nueva perspectiva, que sería este carbono de aquí, puedo ver que hay un grupo etilo saliendo del plano hacia mí. Aquí está mi grupo etilo saliendo del plano hacia mí, y este hidrógeno estaría saliendo lejos de mí. Representaré a ese hidrógeno saliendo lejos de mí así, y luego si observamos ese carbono del lado derecho, puedo ver que este hidrógeno está saliendo del plano hacia mí, así que puedo dibujar ese hidrógeno saliendo del plano hacia mí, y el grupo metilo de aquí estaría saliendo del plano lejos de mí. Entonces, puedo poner al grupo metilo con unas líneas así. Este es uno de mis productos. Y de nuevo, no es tan evidente que estos son enantiómeros, así que aquí es donde tener un prototipo modelo nos es útil. Entonces, si observas esta molécula de la derecha y luego tomas este oxígeno y rotas este oxígeno hacia arriba, es más fácil de ver con el prototipo modelo. Verás que esta molécula es exactamente la misma molécula que la que vamos a dibujar aquí. Entonces, si la rotamos de manera que el oxígeno apunte hacia arriba, eso va a hacer que este hidrógeno de aquí atrás quede adelante. Así que cuando dibujas esta molécula rotada, ese hidrógeno se va a pasar hacia el frente, lo que empuja al grupo etilo hacia atrás. Entonces, el grupo etilo se va a mover a la parte de atrás, y ocurre lo mismo con el grupo metilo. Este grupo metilo estaba en la parte de atrás. Cuando lo rotas así, el grupo metilo terminará saliendo del plano hacia ti, y eso implica que el hidrógeno
va a salir del plano lejos de ti. Entonces, ahora espero que podamos ver que estos dos son enantiómeros el uno del otro. Ahora pensemos en cómo nombrar estos productos. Entonces, si fuera a nombrar estas dos moléculas, tengo que pensar en cómo hacerlo. Entonces, tengo que encontrar la cadena más larga de carbono y le quiero dar a mi sustituyente epoxi el número más bajo posible. Así que voy a numerar mi cadena de carbono. Haré que este sea mi carbono número 1, este carbono el número 2, 3, 4 y 5, así. Entonces voy a nombrarlo pentano, así que sería pentano, así. Y puedo ver que mi grupo epoxi se encuentra entre los carbonos 2 y 3. Entonces sería 2, 3, epoxi, pentano, así. Entonces, este enantiómero sería 2,3-epoxipentano. Este lo sería también, así que puedo escribir 2,3-epoxipentano, así. Pero ahora tengo que pensar en la estereoquímica en los carbonos 2 y 3, y eso complica un poco las cosas. Entonces voy a observar el enantiómero de la izquierda y voy a volver a dibujar el enantiómero de la izquierda. Voy a volver a dibujar este aquí y veamos si podemos empezar a asignarle algo de estereoquímica. Entonces tengo mi hidrógeno saliendo hacia mí y tengo mi grupo metilo saliendo lejos de mí, así. Este grupo etilo sale hacia mí. Este hidrógeno sale lejos de mí. Empecemos con este carbono. Si quiero conocer la configuración absoluta de ese carbono, tengo que pensar en los átomos que están directamente unidos a ese carbono. Entonces vamos a dibujar ese carbono aquí. Este es uno de los átomos directamente unidos a ese carbono en color azul. Entonces el carbono en azul está directamente unido a este carbono, este oxígeno, este hidrógeno y este carbono de aquí abajo. Esos serían los 4 átomos. Entonces, si estoy determinando prioridad, pienso en el número atómico y sé que el oxígeno tiene el número atómico más alto de los 4 átomos, así que el oxígeno tendría el número 1, el hidrógeno tiene la prioridad más baja, por lo que le damos el número 4. Ahora tengo que pensar en estos dos carbonos, porque si hay un empate, tengo que pensar a qué están unidos esos dos carbonos. Bien, el carbono de la derecha, este carbono de aquí está unido a un oxígeno. Voy a escribir esto aquí. El carbono de la derecha está directamente unido a un oxígeno. Está directamente unido a un carbono y está directamente unido a un hidrógeno. Así que son oxígeno, carbono, hidrógeno. Ahora vamos a ver al carbono de la izquierda. Este carbono de aquí, ¿a qué está unido este carbono? Está unido a este otro carbono y a 2 hidrógenos. Es CH. Entonces el oxígeno le gana al carbono en términos de número atómico y este carbono de la derecha tendrá la prioridad más alta.
por lo que este carbono tendrá el número 2 y entonces este otro carbono tendrá el número 3. Así que en configuración absoluta, mi prioridad más baja se está alejando de mí y voy girando en este sentido, voy en sentido de las manecillas del reloj, por lo que la configuración absoluta de este carbono es R. Y ahora como ese dibujo está lleno, vamos a dibujarlo nuevamente y veremos la configuración absoluta del otro carbono. Veamos, seguimos teniendo al grupo etilo saliendo hacia mí y seguimos teniendo al hidrógeno saliendo lejos de mí y seguimos teniendo a este hidrógeno saliendo hacia mí y seguimos teniendo a este grupo metilo saliendo lejos de mí así. Entonces, si estoy descifrando la configuración absoluta de este carbono, tendremos que hacerlo de la misma manera. Observen a los átomos directamente unidos a este carbono. Serían oxígeno, carbono, carbono e hidrógeno. Ahora, prioridades. El oxígeno tiene la prioridad más alta, el hidrógeno la prioridad más baja y luego este carbono de aquí está directamente unido a un oxígeno, así que tendrá la segunda prioridad más alta y eso convierte a este grupo metilo de aquí en la tercera prioridad. Entonces el 1, 2, 3 va girando en este sentido que es en contra de las manecillas del reloj, lo que hace pensar que podría ser ese. Pero recuerden el truco que les conté en un video anterior. Parece ese, pero el hidrógeno sale hacia mí. Entonces lo que hay que hacer es cambiar esto y así nos hacemos cargo del hecho de que el grupo con menor prioridad no esté apuntando lejos de mí. Entonces parece ese, pero como el hidrógeno apunta hacia mí, puedo decir con confianza que su configuración absoluta es R. Así que ahora podemos completar el nombre. En el carbono 2 y en el carbono 3 tenemos una configuración absoluta R, así que el nombre de este enantiómero sería 2R, 3R, 2,3 epoxipentano. Y para este enantiómero de la derecha, yo sé que es el enantiómero, así que solo tengo que cambiar la configuración absoluta. Entonces, este va a ser 2S, 3S, 2,3 epoxipentano. No tenemos tiempo en este video para asignar configuración absoluta al enantiómero de la derecha, pero puedes intentar hacerlo como práctica y deberías obtener que su configuración absoluta es 2S, 3S. Este es un problema porque si estás formando una mezcla racémica de tu epóxido, eso no es lo que usualmente quieres en química orgánica. Hay maneras de utilizar catalizadores quirales que nos permiten seleccionar uno de estos enantiómeros. No cubriremos ese tema en estos videos ya que estos tratan solo introducción a química orgánica, pero sepan que es posible seleccionar qué enantiómero producir.